Listo, vamos a comenzar. Buenos días a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Qué gusto en saludarlos. Quienes puedan, enciendan su cámara, es muy grato verlos, reunirnos, aunque sea a la distancia, pero siempre es muy enriquecedor verlos y muy estimulante ver sus reacciones, la interacción con el público es genial. Bien, bueno, vamos a comenzar. Buenos días. En nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, les damos la más cordial bienvenida a esta 11ª sesión del Seminario en Medios Digitales Forenses. Es un gusto enorme, ya vamos bien lejos, ya llevamos 11 sesiones, parece que fue ayer que empezamos. Ha sido una gran experiencia y bueno, pues hoy no será distinto. Hoy tenemos invitadas de lujo, que no es más que invitado, pues es de casa, es parte de este seminario desde que era una hojita en blanco. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy con la presentación de nuestra ponencia, se llama Luces, Cámara y Matemáticas. Cómo detectar ediciones en imágenes mediante óptica geométrica. Y bueno, para nosotros como equipo es un gusto tener al doctor Vicente Torres Zúñiga. ¿Cómo estás, Vicente? Bienvenido. Feliz de estar aquí. Gracias, Bruno, y gracias a todos los que nos acompañan. Bien, Vicente, pues vamos a presentar a Vicente porque, bueno, ya lo han visto muchas veces aquí, ya muchos de ustedes conocen su trayectoria, pero pues siempre es un placer presentarlo como es debido. Y bueno, es el doctor Vicente Torres Zúñiga, cuenta con una licenciatura en física, maestría y doctorado también en ingeniería eléctrica con especialidad en instrumentación óptica por parte de la UNAM. Actualmente se desempeña como académico de tiempo completo en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, con 18 años de experiencia docente, 18 años de experiencia en docencia. Ha impartido, bueno, entre otras asignaturas también en la licenciatura, talleres, diplomados, cursos, un montón de actividades que pues le han permitido tener un gran vínculo entre la física, generar un gran vínculo entre la física y el campo forense. Es autor de 40 trabajos académicos publicados, además de participar en más de 60 conferencias académicas. Es coeditor de la revista digital en ciencia forense. Además es vicepresidente de la Asociación Americana de Profesores de Física, en el capítulo México. También es parte de la Academia Mexicana de Criminalística. Este es un gran logro reciente de Vicente, haber ingresado a la Academia Mexicana de Criminalística con un gran trabajo de investigación, del que ya les platicará dentro de esta sesión también. Y también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Además de su trabajo en docencia, de su trabajo de investigación, pues ha obtenido distinciones por sus trabajos en fotografía científica, que lo hacen idóneo para este diplomado, en divulgación de la ciencia, actividad a la que le ha brindado mucho de su tiempo y que le ha representado premios como el segundo lugar en el Opens After Image Photo Contest en 2014, del cual obtuvo el primer lugar, y en el concurso de divulgación y periodismo de la ciencia Gertrudis Uruchurtu en 2013. Además, bueno, pues recientemente ha expandido mucho su interacción hacia el campo forense, ha tenido líneas de investigación muy interesantes en el campo de la ciencia forense, específicamente en lo que tiene que ver con la simulación. Más allá de la animación y de la recreación y de la mecánica de hechos, está esta parte donde se juega con las posibilidades a partir de la gran herramienta que se vuelven los softwares y hoy la inteligencia artificial. Entonces, bueno, Vicente ha sido eh, punta de lanza en estos temas. Y el día de hoy nos trae una pequeña parte de todo eso que está haciendo. Nos va a presentar un tema muy interesante que, bueno, esperamos que les sea de utilidad a todos ustedes. Y sin más, Vicente, los dejo contigo. Muchísimas gracias, Gaby. Perdón, saludos, ¿cómo estás? Me fui en banda, ¿cómo estás? No te preocupes, bienvenidos a todos, todo bien. Pues Bueno, vamos. Venga. adelante. Muy bien. Entonces, voy a compartir pantalla. Vamos a lo nuestro. Esto es lo que quiero mostrarles. Muy bien. Entonces, pues gracias por asistir. Gracias por su participación. Realmente es muy importante para nosotros
pues que se estén realizando este tipo de actividades. Y pues vamos a platicar un poco sobre algunas aplicaciones que estamos realizando aquí en la hoy Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM. Entonces, pues voy a decir algunas cosas que son ya conocidas por todos ustedes. Entonces, reafirmar la importancia de la imagen en nuestra sociedad, porque pues, nos da una identidad, pero también nos permite hacer una documentación de hechos. Entonces, por ejemplo, lo que yo les estoy mostrando, pues es una pintura, que lo que muestra es una defenestración en Praga, tal cual. Entonces, estamos hablando de que mucho antes de que existiera la fotografía, utilizábamos la imagen para, pues, hacer un relato de sucesos, pero también hablar de cómo estamos interactuando con ellos. En ese sentido, sería la fotografía analógica la que vino a revolucionar mucho de la parte de fijación documentación de los hechos. Entonces, por sí solas, las imágenes fotográficas analógicas en esa época, hoy digitales, pues pueden volverse los datos de prueba que son importantes o no, dependiendo del contexto que se tenga, ¿no? Pero en todo caso, ya sea para validar que lo que se está mostrando en esa imagen sí corresponde a los hechos, a la realidad, o si bien se trata de algún tipo de interpretación, pues van a necesitar pues un tipo de análisis. El que nos va a interesar van a ser los que sean de tipo de validar que esas imágenes pues provengan de las fuentes originales. Entonces van a ser estudios de tipo cualitativo, de cualidades, o cuantitativos. Los estudios cuantitativos se realizan poco en nuestro contexto en México, hay que decirlo así tal cual. ¿Por qué? Pues operativamente es porque los ministerios públicos no lo solicitan, y no los solicitan por muchas razones. Uno de ellos es por falta de conocimiento de que existen estas posibilidades, ¿no? No basta con decir, estudia la imagen y encuentra si tiene algún tipo de edición. Aún así, podría ser la puerta para hacer algún tipo de trabajo en algunos casos. Otro es por una falta de pericia, falta de conocimiento, falta de que existe. Hablando con algunos compañeros, también lo que dicen es que es una falta de que no cuentan con los softwares porque esperan que se compren a través de las instituciones, cuando trabajan, por ejemplo, para las hoy fiscalías, o bien que no les dan permiso de utilizar cierto tipo de softwares. Yo, la verdad, este tipo de cosas no las entiendo ni de un lado ni del otro, ¿no? Sí entiendo que hay una falta de recursos y que lo que se tiene que hacer es, a través de este tipo de ejercicios, dar las bases y, ¿por qué no?, también el pie para la solicitud de obtener esos recursos, ¿no? Entonces, a donde queremos llegar con este tipo de interacciones, de hecho el seminario, pues además de la divulgación, la capacitación y también la construcción de estas herramientas o la, por ejemplo, redacción, publicación de investigaciones, sobre todo lo que busca es que exista una colaboración. Y un poco, pues es de lo que les quiero platicar. Porque hoy en día es bien sabido que pues vivimos en en la época de mayor generación de imágenes, especialmente de naturaleza digital. Entonces, aquí hay un problema, porque tenemos la generación de imágenes, pero algunas de ellas son totalmente artificiales, hechas completamente por computadora. Otras muestran algún tipo de edición. O sea, de hecho, yo, por ejemplo, ahorita estoy utilizando un filtro de fondo que podría incluso pues, cuestionar algunas cosas de dónde me encuentro, si realmente soy yo, si lo que están viendo es un deepfake, muchas cosas. Pero todo esto nos lleva a que utilizamos tecnologías y no conocemos sus fundamentos de utilización o de generación. Esto no es tan importante para la sociedad en general, porque la sociedad pues utiliza las herramientas y se acabó. Pero lo que corresponde para las periciales, sí es importante conocer los fundamentos. Entonces, Arthur C. Clarke, que era muy famoso por sus obras de ciencia ficción, pues afirmaba que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y lo que nosotros creemos, creo, como gremio alrededor de la parte forense, es que se necesita desmitificar muchas de estas herramientas. Pero es complicado, porque, por ejemplo, hoy vivimos en una era en que el deepfake, pues está
impactando fuertemente en nuestra sociedad. Este intercambio de rostros, que yo lo ejemplifico aquí con una escena de Forrest Gump, donde se intercambió el rostro de una niña actriz por el de Keanu Reeves, muestra el problema. Es muy evidente, es muy choqueante ver el cambio, pero cuando nosotros nos enfrentamos como peritos a este tipo de situaciones, me da la sensación como gremio de que falta mucha capacitación para enfrentar este tipo de cosas. Y eso es grave porque yo lo que esperaría de todo el gremio es que inmediatamente que identificara que existe estas necesidades, pues se uniera para encontrar las formas de tener las herramientas para saber cómo dictaminar este tipo de cosas. No basta con hacer la inspección visual para decir que hay un intercambio de rostros. O sea, debería de haber un poco más de trabajo técnico objetivo para realizar este tipo de cosas. Y yo lo que he observado con algunos compañeros recientemente a través, por ejemplo, de una evaluación que se le hizo a peritos ligados hacia la judicatura, pues lo que yo veo es que pueden tener la disposición, el conocimiento jurídico, pueden tener algunas herramientas de criminalística, me queda muy claro que están preparados para juicio oral, pero por una cuestión de formación, faltan algunas cosas de tipo técnico, algunas cosas relacionadas, por ejemplo, con la manipulación directa de la imagen digital. Se pueden hacer combinaciones, sí, de periciales dentro del análisis de las imágenes. Sin embargo, creo que los que son especialistas respecto a video, fotografía, o que van a dictaminar si una imagen sí es eh, fiel reflejo de la realidad, pues lo que requieren es trabajar más alrededor de los arreglos de números. Y eso significa que estamos hablando de matemáticas, estamos hablando un poco de ingeniería, estamos hablando de física y hoy estamos hablando directamente de óptica en el ámbito de la iluminación. Ahora, yo quiero dejar en claro que toda imagen implica una alteración de la realidad, ya que los objetos tridimensionales al fin se van a plasmar en un objeto 2D. Estoy pensando directamente en las fotografías que nos tomamos en un selfie, a lo mejor con un filtro, a lo mejor por la distorsión que tienen las lentes. Por sí solas ya hay una alteración ahí de la realidad. Pero el problema es que hay ciertas imágenes que pretenden afirmar un hecho de modo que de entrada saben que es una alteración y que causan un problema desde el punto de vista objetivo. Y ahí volvemos a hablar, por ejemplo, de los filtros, ¿no? Que de hecho yo estoy utilizando ahí varios, ¿no? Pero en nuestra sociedad esto se ha vuelto una pandemia alrededor de las llamadas noticias falsas, de las fake news. Y como se van acercando cierto tipo de periodos en nuestra sociedad, pueden ser más o menos problemáticas. Estoy pensando, por ejemplo, en épocas electorales, van a surgir más de estas fake news, van a surgir más de los deepfakes, que pueden ser de alguna forma más que controversiales y llegar pues a diferentes instancias de judicialización. Ahora, las alteraciones son diversas. La más básica se trata de los montajes de escenarios, que son típicos del cine. De hecho, en los comienzos del cine existen muchos montajes. No se necesitaban hacer elaborados procesos sobre los films de tipo químico o fotográfico, sino basta con la parte de los arreglos que se hacen en el mundo real para pretender cosas. Y hoy, tal vez la preocupación principal es sobre las ediciones que tenemos en los archivos digitales, que serían en la eliminación de datos o su adición a través de otros medios o fuentes, o la duplicación dentro de los mismos, ¿no? Los famosos clones. Entonces, en ese sentido, es que tenemos pues varias formas en que se pueden estar alterando las imágenes, ya sean fotografías en fijo o, por ejemplo, en videos en su gran diversidad, ¿no? Pero, aunque existen cada vez más herramientas sofisticadas para trabajar este tipo de cosas, en la edición, el deepfake sigue siendo, creo que, el principal preocupación que yo tengo ahorita en la mente, pues hay que recordar pues, el principio de Lockhart, modificado, por supuesto, adecuado a nuestros tiempos, y pensar que si dos objetos interactúan, van a transferir parte de su información de uno del otro. Entonces, lo que vamos a tener ahí es que sí van a existir vestigios, van a existir huellas, por ejemplo, de la edición.
Y entonces hay que tomar eso en cuenta para los dictámenes de tipo técnico relacionados con este tipo de objetos que son digitales. Entonces, el reto técnico se va a centrar en identificar si se realizó la edición en la imagen. Ya la interpretación de qué implica esa edición puede ser un tema más de tipo judicial y no técnico. En grado caso, lo que preocuparía, por ejemplo, en un video es lo que sucede alrededor de los hechos en cuestión, no si pasaron cosas en otro momento, ¿no? Entonces, en un video de 24 horas donde lo que se necesita es dictaminar en un suceso que a lo mejor dura en interacción un minuto, pues es ese minuto el de interés el que se tiene que estudiar más a fondo que el resto de las 24 horas. Pero bueno, esa es una forma en que yo considero cómo se debería de trabajar ese tipo de objetos. Ahora, ¿qué se puede analizar en la gran variedad de las imágenes digitales? Por supuesto, los metadatos. Ahí me da mucha alegría ver que cada vez permea más el uso de hashes, el uso del análisis de los metadatos en general, pero hay que recordar que los metadatos suelen tener también problemas que no necesariamente implican que se han editado de forma maliciosa o con la intención del engaño. Hay otro tipo de análisis, como son los efectos de cámara. Específicamente estoy pensando en las aberraciones ópticas, la de los lentes, ruidos en píxeles muertos, que pues, su origen es en el sensor, o el arreglo del filtro de color, que también es el sensor. Pero existen otros más que son de tipo estadístico directamente sobre los archivos digitales, que es sobre las matrices, es sobre los arreglos de los números. Y existen varios, ¿no? Los análisis de discriminante lineal, análisis de nivel de error, las componentes principales también son susceptibles para poder hacer análisis. Entonces, existen grandes baterías de análisis diversos que se pueden realizar. Sin embargo, no todos son conocidos, no todos se conocen las herramientas que se deben de utilizar, las adecuadas, o se están utilizando softwares que son más bien de tipo educativo o ciertas cosas fallan en el uso, ¿no? Aquí lo ejemplifico, por ejemplo, con una imagen que es muy conocida de la literatura, y lo que tenemos pues es un arreglo de libros. Varios de ellos están clonados y de hecho están también ahí pegado de otra fuente un pequeño dinosaurio de este estante. Y se hace un estudio de algo que se le llama el análisis de nivel de error, en inglés sería el ELA. Y lo que vemos es que algunas partes son muy oscuras y otras resaltan en un color blanco. Entonces, las que resaltan en color blanco, lo que nos están diciendo es que son consideradas resampleos dentro de la imagen que no corresponden al resto y entonces saltan como si fueran objetos que fueron añadidos. Y lo que estábamos ahorita diciendo, pues es de que existen muchas formas de analizar la imagen. Una de ellas son las formas estadísticas. Que sí hay herramientas online, sí hay herramientas que tienen algunos softwares, por ejemplo MATLAB, pero siento que no son tan conocidas en general. Ahora, en tal sentido, esta tabla que originalmente es de Alejandro Maestre y que es una adaptación que yo hice a la cuestión mexicana, pues lo que muestra es parte de la variedad que tenemos de herramientas para el análisis de las imágenes. O sea, no solamente el análisis tal cual de la imagen, sino también el origen y la autoría y la integridad y autenticidad de la información, o sea, de los arreglos que están dentro de las imágenes, esos arreglos numéricos, ¿no? Y se utilizan diferentes cosas, diferentes técnicas. Entonces, donde yo me quiero centrar tiene que ver más con la parte cuantitativa en la integridad de luces y sombras, que haya una coherencia ahí. Si no existiera esta coherencia, pues entonces lo que tendríamos es una sospecha de que esa imagen ha sido editada previamente. Bueno, ahora, por ejemplo, esta tabla, ustedes la pueden encontrar en esta guía, que fue pensada para jueces, no para la parte técnica de los peritos. Sin embargo, creo que todas las guías relacionadas con esto nos queda claro que tiene un impacto sobre el quehacer de los peritos. Entonces, existe esta guía, pero está más enfocada a la parte de saber si está editado o no está editado un video. Si se va a partir desde ahí en confiar en lo que existe en ese video. Pero el día de hoy yo quiero centrarme en una técnica en particular, que sería la parte de iluminación,
de un modo en que ustedes lo puedan aplicar, lo pueden enseñar, lo pueden contribuir ampliamente a este tipo de cosas. Pero decidimos hacer esto de esta forma porque efectivamente sí falta literatura en español, literatura accesible para los diferentes perfiles que existen en el quehacer forense. Sí existe amplia literatura de tipo técnico, ingenieril, alrededor de estos temas, pero la falta de que se vayan asentando en el quehacer forense, pues me parece que se vuelve pues una oportunidad para que podamos aportar cada uno de nosotros. Desde este seminario pues, los invitamos a hacer ese tipo de cosas. ¿Pero por qué en esta parte? Finalmente la óptica, especialmente la óptica geométrica, pues es un tema que se ve desde, por ejemplo, la secundaria. En los nuevos planes de estudio esto va a cambiar, pero a lo que correspondería a una generación alrededor de hoy que estuviera cumpliendo más o menos 30 años hacia arriba, estamos hablando de que los estudiantes menores de 15 años sí conocen algunos temas de óptica geométrica, lo que es reflexión y lo que es la formación de sombras. También se puede tratar estos tipos de temas en bachillerato. Por tanto, no estoy pensando en que sean cosas demasiado complicadas. Y esto va en este sentido. Aquí tenemos una imagen que claramente tiene una edición muy burda y es fácil de identificar qué objeto pues, no corresponde a la imagen, ¿no? La roca. Pero del otro lado lo que tenemos pues es libros como estos, en el que se llama Digital Image Forensics, que es de Handy Farid. Entonces, él es uno de los referentes relacionados con la edición de las imágenes aplicadas en el ámbito forense. Sin embargo, su forma de trabajar y su texto está pensado para que sea para un perfil más cercano a lo que es ingeniería. Entonces, presenta, por ejemplo, fórmulas de esta forma que son correctas, pero son difíciles de interpretar si no se cuenta con un background, si no se cuenta con los antecedentes matemáticos sobre el uso de vectores, sobre el uso de la parte de programación, sobre geometría analítica lineal. Entonces, hay varias cosas ahí que hacen que estos textos sean difíciles de interpretar en el contexto forense, cuando estamos hablando de que los peritos lo que necesitan son herramientas que también le puedan explicar a los jueces cómo es que funcionan. Entonces, yo no dudo que muchos ingenieros que conozcan estos algoritmos y que conozcan estos textos puedan darle una explicación a los jueces. Sin embargo, creo que es una oportunidad para que pues, nos adueñemos más de este tipo de información para poderla utilizar en nuestros contextos y que realmente entendamos qué es lo que está sucediendo y que no se vuelvan pues símbolos incomprensibles para ningún perfil. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Farid, pues él hace este tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí hay una imagen que correspondería en parte a la fuente original, pero pues es muy vieja, así que solo encontré esta hiperpixeleada. Y del lado izquierdo estaría la imagen que ya es pues una edición, una manipulación, pero en este análisis de sombras, en la coherencia de dónde vienen las fuentes de iluminación, pues hay cosas que no corresponden y que revelan que efectivamente se trata de una imagen bastante editada. Ahora, esta es la forma en que él hace estos marcajes, utilizando los gradientes que tienen las sombras. A veces no es tan sencillo hacer este tipo de interpretaciones de cómo funciona, qué es lo que estoy viendo y cómo debería yo de dictaminar. Entonces, en ese sentido, buscábamos una forma más accesible de trabajar con los compañeros, especialmente aquí de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Y esto es a través de los puntos de fuga. Entonces, el punto de fuga, pues es un punto donde van a concurrir líneas que se supone que son paralelas, pero que en esta transformación a ser un objeto bidimensional, pues sí van a encontrar un punto de concurrencia, y ese va a ser el punto de fuga. Entonces, los objetos tridimensionales, cuando son plasmados, son mapeados hacia los planos, pues van a presentar este tipo de efectos. Y está muy bien, ¿no? O sea, es algo natural que podemos nosotros aprovechar. El punto de fuga pueden ser
múltiple dentro de una misma imagen, y lo ejemplifico con este cubo sobre un tablero de ajedrez. Entonces, en este caso, familias de líneas que deben de ser paralelas, nos van a presentar puntos de concurrencia. Y esos puntos de concurrencia, pues son los que nos pueden llegar a servir para saber si una imagen es real o no es real. Entonces, observen con claridad que las familias que son paralelas entre sí, pues solo van a tener un punto de concurrencia. Familias distintas van a tener distintos puntos de concurrencia. Eso es muy conocido en la parte de fotografía. Ahora, esto pues también es válido si lo que yo estoy viendo es un reflejo o el efecto de una sombra. Finalmente, lo que yo tengo aquí pues es que el reflejo a través de un espejo que sea captado después por una cámara, lo que me va a dar es este tipo de situaciones con respecto a el punto de fuga, con respecto a la perspectiva. Por tanto, al respetarse estas reglas que son de reflexión y de incidencia de los rayos de luz, pues yo puedo encontrar estas reglas que me permiten saber si puedo confiar o no en una imagen. Y existe literatura en eso, como les había comentado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los reflejos, pues eso es lo que se espera, ¿no? Que, por ejemplo, los puntos que sean estratégicos, pues también deberían de tener su correspondencia en coherencia con respecto al reflejo. Y después, cuando se extienden estas líneas, pues van a concurrir en un solo punto. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la pata, en la parte de la rodilla, pues yo lo debería de ver ese punto estratégico también en el reflejo y extender esta línea. Pero esto que ustedes están viendo, pues es un esquema. En la parte que tiene que ver con las sombras, pues es similar. Entonces, las fuentes de luz las estamos suponiendo como si fueran fuentes puntuales. Si no fueran puntuales, entonces serían arreglos de muchas fuentes puntuales. Y lo que tendríamos aquí es otra vez una serie de líneas que serían paralelas entre sí, que estarían uniendo puntos estratégicos de los objetos, por ejemplo, las puntas de estos conos, con la punta de la sombra de ese cono. Entonces, esos conjuntos tendrían que ser líneas paralelas y que van a conformar un punto de fuga ya en lo que sería nuestra imagen digital. Entonces, este es el ejemplo hecho con una computadora, cuando las computadoras sí están siguiendo las reglas de coherencia de la luz. Y esto es importante. Entonces, lo que nosotros tenemos es que en ciertas condiciones la computadora sí puede estar siguiendo las reglas de la óptica geométrica. Por tanto, si encontramos una imagen que sigue esas reglas, lo único que nosotros podemos decir es que sigue las reglas, que hay coherencia. No de facto decir que la imagen es falsa o manipulada. Entonces, sabemos que su origen es artificial, que su origen es de computadora de esta imagen y sigue muy bien las reglas de la óptica geométrica en cuanto a las sombras. Las sombras que son proyectadas en otros planos, que son proyectadas, por ejemplo, en una pared, también van a tener su concurrencia y no importa mucho la forma. Lo importante va a ser encontrar los puntos estratégicos. Por ejemplo, esto sí es una fotografía tomada del trabajo de Farid. Entonces tiene este juguete, marca puntos estratégicos, extiende las líneas y encuentra un solo punto de concurrencia, un solo vértice, un punto donde se unen todas las líneas. Entonces, es una forma de decir que pues, esta imagen es de confiar. Pero si él hace una edición, ya sea con el reflejo o con el objeto, lo que vamos a encontrar es que se pierde la identificación de ese vértice único. Y entonces esta imagen no es confiable, esta imagen simplemente está editada. Este es otro ejemplo más. Por ejemplo, en este caso, lo que tenemos es que la familia de las líneas azules con respecto a los reflejos sí van a tener un punto de concurrencia. Tiene su propio punto de fuga, pero no así las otras dos figuras de dinosaurios, que corresponden a otra familia. Entonces, por familia debería existir un solo punto. Y a este dinosaurio tendría que corresponder a la misma familia porque está siendo iluminado por la misma fuente. Al no ser un solo punto de concurrencia, significa que fue iluminado con una fuente de luz en otra dirección. Lo más seguro es que esta imagen sea editada. Esto también es muy común en las imágenes de variedades, donde, por ejemplo, aquí tenemos a Kardashian, una de las Kardashians, y tenemos a los modelos. Se hace la suposición de que debería haber un solo punto de concurrencia, pero en realidad ni siquiera hay tal, porque, por ejemplo, las líneas en rojo
falta que se una este punto con la cabeza. Aquí sí existe la concurrencia bien hecha, pero en esta parte no. Entonces son 3 puntos los que deberían de estar definiendo la concurrencia adecuada. Con 2 es suficiente para definir la línea, pero con 3 es más que suficiente para decir si existe o no existe esa concurrencia. En el caso, por ejemplo, del modelo, pues está faltando su reflejo, falta, por supuesto, entonces, que haya coherencia en la información que estamos viendo. Este es otro caso que también lo maneja mucho Farid. Es una entrega de documentos, pero lo que encontramos son diferentes familias de líneas, las verdes, las amarillas y las rojas. Aquí se hace una extensión de esas líneas que salen del cuadro, salen bastante, y entonces tenemos que los rojos están muy, muy alejados del resto de las familias. Y con eso es suficiente para decir que esa imagen entonces está manipulada, está editada, que tiene una alteración. Ahora, esto se puede hacer con software pues, elaborado, sofisticado, pero si se va a comenzar a hacer este tipo de cosas como pruebas, pues basta utilizar un editor de tipo vectorial. Y en ese caso pueden utilizar, por ejemplo, pues PowerPoint. Entonces, muchos de los ejercicios que nosotros hacemos con nuestros estudiantes comienzan a través de PowerPoint. Esta es una imagen que obtuvimos nosotros de laboratorio aquí en la Escuela Nacional. De hecho, es una imagen tomada por Bruno. Nosotros conseguimos nuestros dinosaurios, un bonito espejo, los colocamos ahí y comprobamos que realmente existe la concurrencia de este tipo de imágenes. Entonces, también se trata de eso, que ustedes se animen a hacer sus propias pruebas, sus propios experimentos y que vean que pues, es factible hacer este tipo de cosas. El marcaje de puntos estratégicos no es exclusivo del análisis de imágenes para saber si estas son editadas o no. En otros casos, por ejemplo, en identificación facial, se utilizan y se dice landmarks para hacer identificación de personas. Entonces, el marcaje de puntos estratégicos en imágenes es ampliamente utilizado en diferentes periciales. Este es un ejemplo hecho con inteligencia artificial. Se realizó con un software que se llama DALL-E, que todos tienen acceso a DALL-E. Es hecho por los mismos de ChatGPT. Ustedes escriben qué quieren de imagen y la inteligencia artificial trata de generar la imagen. Yo le pedí que hiciera una corona que hubiera un reflejo, que estuviera cerca de un espejo. Y sacó esta imagen que está marcada como A, que está en colores, tratando de pues, satisfacer lo que yo estaba pidiendo. Más o menos. En realidad, las inteligencias artificiales de este tipo trabajan con bases de datos para estar generando la nueva imagen. Cuando uno pide cosas sofisticadas, extrañas, o por lo menos que no están dentro de su base de datos, entonces lo que nosotros nos encontramos, pues es que no llena los requisitos tan exactos como luego la publicidad dice. Haciendo este tipo de análisis, de marcar un punto estratégico, una punta de la corona, y luego marcar su correspondiente en el reflejo y hacerlo para cada uno de ellos, marcando los puntos, extendiéndolos, nosotros vemos que aquí pues, hay más de un punto de concurrencia y eso significa que la imagen es falsa. Entonces, esta herramienta, con lo que se le solicitó, pues no sigue estas reglas de la óptica en reflejos. ¿Qué sucede con sombras? Esto es similar. También le pedí una corona, esto fue lo que generó, que estuviera sobre arena, eso lo mostró bien en general, a secas, que hubiera una sombra. Pero cuando se hace el análisis, también se observa que no hay una buena concurrencia. Entonces, las inteligencias artificiales de este tipo, en este momento, no están listas para este tipo de pruebas, para pasarlas. Y eso es bueno. Mucho de la información operativa la pueden encontrar en esta revista, en la revista pública, perdón, del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Entonces, este artículo lo pueden encontrar extendido, es gratuito, si no se lo pueden pedir a Bruno o a mí y con mucho gusto se los podemos dar. Está accesible, no es tan técnico y lo que muestra son muchas fotografías de ajedrez, algunas están manipuladas y qué es lo que se esperaría. Entonces, este es el intento de buscar popularizar estas herramientas. Entonces, sí nos interesa que se publican en revistas de alto impacto internacionales,
pero también nos interesa que se conozcan más en el ámbito. Ahora, esto también se puede aplicar para videos. Hace varios años apareció este video de un águila que pues se lleva a un niño y se volvió muy viral el video. Va el águila, hay un niño y lo levanta. Pero es muy conocido, está bien documentado de que este video pues es falso. Es un video que corresponde a estudiantes de cine que estaban haciendo pruebas de efectos especiales. Ahora, ¿qué sucede si nosotros utilizamos nuestras herramientas, como puede ser MATLAB, o por ejemplo ImageJ, o Tracker, que es muy popular también? De hecho, aquí es una de las herramientas que más utilizamos para analizar este video. ¿Qué me va a interesar analizar? Por ejemplo, me va a interesar marcar puntos estratégicos ya dentro del video. Y después analizarlo, después estar haciendo las extensiones de las líneas. No a mano, ya no a mano, sino hacerlo a través del software, el marcaje, después crear las líneas y luego ver la concurrencia. Este es un ejercicio matemático no tan sofisticado, pero que sí necesita uno sentarse a hacer el programa, el script. Entonces, no es tan complicado de colocar. Este es parte del video que salió en Noticias, donde los autores pues, muestran parte de su trabajo pues, para hacer los efectos especiales del águila. Ahora, nosotros lo aplicamos con nuestros estudiantes. Por ejemplo, les mostramos las imágenes a un grupo de 33 estudiantes. Les damos la imagen, por ejemplo, estas piezas de ajedrez, ahí hay una pieza de adorno de un unicornio, y les pedimos que nos digan si son coherentes entre sí las sombras y los puntos estratégicos del objeto, o si no lo son, o si simplemente no se puede dictaminar. Lo que ustedes están viendo entonces son la del Google Forms, que se utilizó para esos estudiantes, y las diversas imágenes que les mostramos. Y entonces estos son los resultados. Por ejemplo, en el caso de la pieza de adorno, que tiene una manipulación en su sombra. Entonces la sombra debería estar del otro lado, pero aquí fue puestas al revés. Y por ese hecho, entonces, pues muestra que no hay una concurrencia en un solo punto. Entonces ustedes pueden hacer sus diferentes ejercicios. Los alumnos obtienen, por ejemplo, este tipo de cosas. Aquí es un poquito más difícil que puedan ellos llegar a dictaminar o determinar si fue editada o no la imagen. Esta es una imagen que consideramos que es real, no es de nuestra autoría, es algo que encontramos en realidad. Entonces, estas son sus respuestas de ellos. La imagen que no está editada, la mayoría, pues afirma que efectivamente sí hay coherencia, que es correcto. El ejercicio es muy interesante porque entonces permite ver también que puede haber diferente opinión entre diferentes personas que ya conocen la técnica y en qué circunstancias se puede volver más polémico o no. Aquí donde los puntos son muy, muy claros, pues entonces todos concuerdan con qué se debe dictaminar. Aquí también la mayoría llegó a la conclusión que esperábamos, pero donde las imágenes son más difíciles, aquí empieza a haber más polémica, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un 18.2% que dicen que las imágenes no tienen coherencia, cuando sí las podemos observar. No todo es cuantitativo, hay cosas que pueden llegar a ser cualitativas, hay cosas que tienen todavía que construirse desde el punto de vista estadístico, pero por eso estos ejercicios son importantes, que se aplican a personas que están apenas conociendo las herramientas, con después otras que sean expertas en el área. En el caso, por ejemplo, del águila, los estudiantes pues determinaron que pues no, que no hay coherencia entre las imágenes, entre frames. Pero imágenes como estas que son falsas, esta es una imagen editada, hay muchísima más polémica. Entonces, en realidad, los que consideran que es coherente la imagen, pues están en un equívoco, porque es una imagen editada. Así se ve, por ejemplo, lo del águila que les quería mostrar. Y ahí cierro yo la exposición, porque lo que les quería mostrar es una herramienta que es muy chiquita y que se puede sofisticar, pero se tiene que sofisticar a través de la colaboración. Más imágenes interesantes, variaciones diferentes, con las sombras, iluminaciones distintas, qué se hace cuando se tienen múltiples fuentes. Entonces, hay cosas que van por ese lado. O tal vez simplemente que está trabajando con los gradientes, como es lo que dice Farid.
Entonces, yo los quiero dejar con la idea de que pues, estos trabajos de iluminación son útiles y se pueden escalar de diferentes formas para poderlos utilizar y que es muy importante que estas herramientas se van a mejorar siempre y cuando exista una comunicación entre las personas que estamos más cerca de la parte técnica con las personas que estarían más cerca con la parte relacionada con la dictaminación. Entonces, pues estamos para servirles y esperando pues, que se popularicen más estas herramientas. Si tienen preguntas, ahorita, con mucho gusto. Si lo que tienen es inquietudes, me pueden también escribir por correo electrónico y estamos para servirles. Gracias. Muchísimas gracias, Vicente. Una gran exposición, una herramienta muy útil y pues esperamos que sea un punto de partida para que también los miembros de este seminario se activen y ya comiencen a explorar estas líneas de investigación y por supuesto a hacer lo propio, ¿no? A validar estas técnicas, estos métodos y que finalmente la incorporen a sus herramientas de trabajo. Muchas gracias, Vicente. Hay algunas preguntas, bueno, más bien una pregunta de Andrés y como estamos en línea totalmente, tendremos la posibilidad de tener participación eh, en, en audio. Pueden encender su cámara y pueden participar con su audio. Así que, pues adelante, Gaby. Ya pueden activar sus micrófonos. No sé si alguien quiere levantar la mano o Andrés, que aquí nos colocó una pregunta. ¿Cómo se hace el porcentaje de coherencia? Ok, ok, mira, lo que sucede aquí es que ese porcentaje proviene, de las respuestas de los estudiantes. Entonces, no es el porcentaje técnico, sino más bien el resultado de los estudiantes en sus respuestas. Entonces, algunos dijeron que sí existía coherencia, otros dijeron que no, y otros dijeron que no se puede dictaminar. Fueron 33, y esta es pues, la materialización de esas respuestas a través del Google Forms. Tu pregunta es más técnica, entonces más bien sería, si yo tengo una colección de puntos, que serían pues, una pequeña nube 2D, ¿cómo puedo decir si esa nube es compacta y corresponde a un solo punto con su incertidumbre o su error de marcaje, o si realmente es falsa esa imagen? Y esa es una pregunta abierta que requiere investigación, que requiere que haya gente haciendo imágenes falsas y después hagan este tipo de marcajes. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es una nube de dispersión de puntos que es tan alta que efectivamente existe la seguridad de que sea falso? Entonces, no lo sabemos, pero pues se está trabajando en eso. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Habían preguntado de cuál era el término correcto. El término técnico es edición. Ya decir que está manipulado, que está alterado, que está esto, pueden llegar a tener sesgo. Eh, entonces, creo que el mejor término debería de ser llano, que es el de edición. Muy Perfecto. bien, muchas gracias, Vincent. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No te escuchamos bien. Listo. Pues si quieren, en lo que piensan alguna otra pregunta, compartimos la constancia o tienen algún otro mensaje antes. Pepe Correa, adelante, Pepe. Ya se animó alguien. Buenas tardes. ¿Sí me escucha, profe? Sí, te escucho, Pepe. Sí, yo creo que sí, porque mi compañero ya oí su bocina, ya oí mi voz. Pregunta es, ¿cómo puedo yo utilizar este análisis o estudio? Bueno, primero voy a identificar. Mi nombre es José Correa, estoy en el área de extracciones de video en la región D. Soy licenciado en criminología y soy técnico en informática. De la misma manera, también a veces es necesario que nosotros realicemos algún tipo de imágenes
en la cuestión de una extracción de videos, en las que a veces en algunos juicios se nos ha cuestionado de que a veces la defensa quiere poner en duda de que posiblemente ese video pudiera haber sido editado. Bueno, a la vez él necesitaría haber tenido también un perito especializado para que pudiera hacer que algunas imágenes, esos trazos fundamentales que nos han marcado. Pero yo lo que quiero saber es cómo nosotros pudiéramos robustecer que nuestra información es fidedigna y que si existe alguna bibliografía que nos pudiera sustentar ese estudio o análisis para que nosotros lo tengamos muy bien reforzado y entonces la defensa no darle a la mejor ni la más mínima oportunidad de podernos querer poner en duda, pues, ese trabajo, ¿no? Y saber qué podríamos meter. Como bibliografía pudiéramos meter, porque yo creo que sí sería necesario. Y no nada más el meter la imagen, hacer los trazos, porque me van a preguntar en qué te basas o en qué lo realizaste, qué utilizaste, y las bibliografías que pudieron haber sido utilizadas. ¿Hay alguna información que ustedes nos pudieran aportar para poder nosotros meter en un análisis o estudio en esa parte? Sí, a ver, la bibliografía, a ver, sí existe bibliografía en inglés que puedes utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, como personas expertas, también puede ser que muchos sepan inglés, ¿de acuerdo? Y lo pueden utilizar. La mayor queja, por lo menos en este seminario, es que no está en español. Sin embargo, el trabajo que se está haciendo desde este seminario es tener las herramientas propias de imagen y de video. Por ejemplo, la guía de video que está para la judicatura es de libre acceso, la pueden encontrar a través de la judicatura, la pueden encontrar a través de la página de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, me la pueden pedir a mí, a Bruno o a Bruno, y está también en la página de este mismo seminario. Entonces la puedes revisar. Ahora, esa bibliografía finalmente lo que está diciendo es, tú quieres decir que es fidedigno el video, tienes que hacerle toda esta batería de pruebas. Si no se hace esa prueba de pruebas, pues entonces, pues quién sabe, ¿no? Ahora, pasa la prueba de toda la batería propuesta mínima. ¿Qué estás comprobando? Pues que pasó las pruebas, nada más, ¿de acuerdo? ¿Qué falla? ¿Qué estás comprobando? Pues que falla también. Entonces, la interpretación sigue siendo de otra persona. Ahora, sí creo que, por ejemplo, en el caso del video del águila, es muy claro que es falso cuando se le hacen un par de pruebas. Pero así de golpe de vista, la gente se alarma, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se robustece este tipo de informes para evitar que sean cuestionados? No importa si trabajas para fiscalía o para defensa, pues es eso, haciéndole el trabajo que se acerque más a una parte academizada de las periciales. Pero esa es una opinión mía muy personal de cómo deberían de ser ese tipo de informes. Entonces, sí, con mucho gusto, existe la bibliografía, pero se tiene que utilizar en la pericial, porque si nada más se menciona que existe, eso fue un caso que a mí me sucedió, yo les pedí a unos compañeros que estaba evaluando que dictaminara, y le pregunté, bueno, ¿por qué no me estás poniendo bibliografía? Y me dice, es que no existe, no existe, es una falacia, o sea, existe en otros idiomas, es que no existe en español, también es una falacia. Entonces, es encontrar ese tipo de información. No la encontramos porque no está a la mano, estoy de acuerdo. Entonces, hay que generarla, hay que ponerla a la mano. Entonces, la guía la pueden encontrar en nuestra página del seminario. ¿La guía es infalible? No. ¿La guía se debe de mejorar? Sí. ¿Se va a mejorar porque en el café la critican? No. Entonces, ¿cómo se va a mejorar? Pues se va a mejorar cuando otros grupos expertos se incorporen, escriban cómo se mejora o pongan su propuesta de negro sobre blanco, que tienen que aportar realmente así, o sea, de un modo formal. La crítica de café de bar está muy bien, pero hay que llevarlo más allá. Entonces, mucho de la intención de este seminario es dotar de herramientas, pero también generar la interacción. Entonces, no todo lo que hacemos aquí en la UNAM pues está súper bien terminado. Terminado no está, ¿de acuerdo? Lo que requiere entonces es la interacción de todos ustedes, pero formal. Esa sería mi respuesta correcta. Ok, gracias.
Ya le pusieron en el chat el de Defensoría, entonces si le sirve. Gracias, ya subieron el artículo. Sí, entonces ese te sirve para foto, pero habla en general de imágenes, entonces también te sirve para video. Claro. No es lo mismo, pero son similares. Pero ahí está toda la técnica que ahorita les describió. Ahí está la Bien. técnica, exacto. Sí, no necesitas ser físico, matemático, no, 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 no. O sea, realmente desde secundaria hay gente que lo puede realizar, pero ustedes tienen más pericia y control de la imagen y lo podrían hacer todavía muchísimo mejor que pues mis estudiantes, ¿no? Estoy seguro que sí. O sea, a mí me encantaría hacer este mismo de estudio, pero ahora sí con personas que sean expertas, ¿no? Y dotándolas de una herramienta que a lo mejor sí les puede llegar a servir, ¿no? Como puede ser Tracker. Estar usando PowerPoint suena como informal, entonces se puede hacer todavía más formal, pero para eso hay que organizarse. Para eso tienen que estar dispuestos. Muy bien, Vicente, muchísimas gracias. No sé si ya no hay algún otro comentario, pregunta. Creo que se va a interrumpir la. Quedan 2 minutos, a lo mejor con eso No tenemos. tenemos tiempo para cerrarlo. Le, ¿Le entregas, Gaby, entonces? Por favor. Bueno, pues hacemos entrega de la constancia a Vicente, el doctor Vicente Torres Zúñiga, por su participación con el tema luces, cámara y matemáticas, cómo detectar ediciones en imágenes mediante óptica geométrica. Muchas gracias, Vicente, por esta gran charla. Y bueno, ahí tienen también ya el documento para que le den otra checada y pues estamos a sus órdenes también con este tema. Muchísimas gracias, Vicente. Muchas gracias a No, todos. gracias a ustedes y pues, pues para eso es este seminario, para que nos conozcamos y colaboremos y que todos tengamos lo que necesitamos, herramientas y métodos. Claro. Así es. Muchas gracias. Nos toca la próxima sesión el 22 de septiembre. eh, si quieren ahí corroborarlo. Ya nada más nos da unos minutitos para despedirnos. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias, Vicente. Gracias. Hoy nos cortó la inspiración el tiempo, pero bueno, pues aprovechamos para recordarles que estamos en espera de su participación. Es muy importante que escriban ya, que cada una de las fiscalías, cada una de las entidades muestre el músculo. Ya por ahí Morelos, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México ya empezaron. Entonces, bueno, pues hay que, los demás estados hay que aplicarse. Esperamos tener su participación pronto y pues los esperamos también en el curso de redacción que ya está subido en la página del seminario. Muchas gracias. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México les damos las gracias, Escuela Nacional de Ciencias Forenses, y nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias.